Hermanos, hoy es 21 de marzo y hoy estamos celebrando nada menos que la fiesta, la memoria de San Benito de Nursia, un hombre muy importante para la historia de la vida religiosa en Occidente. Nació en el 480, murió el 21 de marzo del año 547. Fue un monje cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente, uno de ellos. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, autosuficientes. Comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia de planta basilical y el claustro. Es considerado patrono, San Benito, patrono de Europa y patriarca del monacato occidental. Benito escribió una regla para sus monjes, conocida luego como la Santa Regla, que fue inspiración para muchas de las comunidades religiosas que existen aún hoy en día. Bueno, vamos con el Evangelio, que es Lucas 18, del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola. Algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos, es decir, santos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Hermanos, ustedes saben quién era un publicano. Nosotros nos acostumbramos a decir que Jesús comía con publicanos y pecadores y no tenemos idea muchas veces que es un publicano. Un publicano era lo peor, pero lo peor. ¿Sabe por qué? Porque un publicano era un enemigo del pueblo, un traidor, alguien que pertenecía al pueblo, que había crecido con el pueblo, que hacía parte de la cultura, que era un judío. Y sin embargo, como le ofrecieron plata, él terminó trabajando para los enemigos del pueblo judío, que eran nada menos que los opresores romanos. Es decir, le trabajaba al imperio que le estaba robando al pueblo y tenía esclavizado al pueblo, como eran los romanos. Eso era un publicano. Pero además tenía el descaro de estar en una mesa de recaudo de impuestos, en una mesa de mostrador, pidiéndole a sus propios hermanos que se estaban muriendo de hambre: ¡Ey! Los impuestos. ¡Ey! Los impuestos. ¿Y ustedes creen que esos impuestos eran para el pueblo? No. Esos impuestos eran para el emperador robárselos, o para el imperio, mejor, robárselos y quedarse con ellos. Entonces, un pueblo que se estaba muriendo de hambre, un pueblo que no tenía ni para comer, un pueblo que no tenía educación, un pueblo que estaba esclavizado, todo lo que tenía y sin embargo era para darlo, tenía que darlo obligadamente a un imperio ladrón que le robaba lo suyo. Y el cómplice de todo esto tan horrible eran los publicanos. O sea, que Jesús ponga de ejemplo a un publicano muestra hasta dónde llega el perdón en Jesucristo. Era más fácil perdonar a una prostituta.
Era más fácil tener misericordia de alguien, en fin, en el alcohol, pero un publicano. El pueblo jamás se imaginó que alguien se pudiera sentar con un publicano a comer. El nivel de perdón de Jesús acá se nota que cuando Él dice hasta 70 veces 7, Jesús llegó hasta el extremo del extremo del extremo del perdón y no se avergonzaba de ello, porque el que lo llevaba a perdonar a alguien que todo el mundo señalaba como un maldito traidor, es el Dios que él llevaba adentro y que lo construía por dentro. Hasta allá llega el colmo del perdón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Y en cambio, el fariseo era el disque santo de la época, el que se supone que hacía todo, el que se supone que cumplía las 613 leyes y que ayudaba al pueblo a cumplirlo, las leyes. O sea que este evangelio de hoy para muchos ya resultó escandaloso, porque él está diciendo que la soberbia espiritual de este fariseo cuando dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones. Ahí está, lo que está haciendo es juzgar y condenar a los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. En cambio aquí el publicano se muestra como alguien humilde, que reconoce que sí es pecador, que baja la mirada y que lo único que se atreve a decir dándose golpes de pecho es: oh Dios, ten compasión de este pecador. Y termina, Señor Jesús, diciendo: ¿quién fue justificado? Es decir, ¿quién fue perdonado? El fariseo no. ¿Por qué? Por su soberbia. Porque se creía el grande. Por eso. En cambio el otro, que reconocía su pecado delante del Señor, ese sí fue perdonado. Hermanos, nunca nos creamos mejores que todo el mundo. Nunca nos pongamos a juzgar y a señalar a todos los demás. Nosotros somos pecadores y seríamos aún peores si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios. Nunca señalemos a nadie. Decían los abuelos: nunca escupa para arriba, porque le cae. Nada se trata de juzgar, ni de condenar, ni de señalar. ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para mostrar el pecado del otro? Que Dios nos ayude a ser humildes y a decir: ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Dolores Navarro nos dice: bendiciones para ustedes y muchas gracias por su evangelización. Dios los cubra con su santísima sangre. María Santísima, interceda por ustedes. José Luis González nos dice: Padre, que Dios lo bendiga. Saludos desde México. México lindo. Gracias, Padre, por su clara explicación sobre Dich Time. Qué bien. Que tenga ese valor y Dios aumente mi fe. Dios lo bendiga. Nos dice J. G. Milin. Escribió esas iniciales. Bueno, mis hermanos, ahí vamos a pedirle al Señor que nos haga humildes, que seamos realmente humildes, que reconozcamos nuestro pecado, que seamos capaces de llegar ante Él diciendo: Señor, reconozco que soy culpable.
Reconozco mis pecados. Tú eres misericordioso, ten misericordia de mí, pero ayúdame también a ser misericordioso con mis hermanos, a no estar juzgando, señalando, criticando, destruyendo la buena fama de un hermano. Que yo no juzgue a nadie. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser tan misericordiosos como lo es nuestro Señor con nosotros. Que Dios los bendiga. Feliz continuación de este tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.